Bueno, déjeme saludar, y sí, qué bueno que mi buen amigo, el buen Nafa, amigo desde la prepa, me dice, la señora esta, Ingrid Franz o Kranz, que trabajó con Broso como edecán, ha de sufrir algo como el síndrome de Estocolmo, pues así, de su verdugo, se expresa con toda la buena vibra sin darse cuenta que fue víctima. Pero bueno, así las cosas. Desde mi punto de vista, y le recuerdo que aquí no puede creer ni en este servidor a ojos cerrados. Con esa humildad le informamos. No crea ni en nosotros a ojos cerrados. Déjeme saludar a nuestro buen amigo Jorge Gómez Naredo, colaborador de la revista Polemón, director del periódico Regeneración y obviamente miembro de esta familia sin censura que habla sin pelos en la lengua. Me da mucho gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento de estar aquí contigo y con todo el equipo de Sin Censura, Vicente. Oye, pues ustedes desde la trinchera independiente, me imagino que tan molestos como tu servidor, viendo cómo los Luis Cárdenas, como los Loret de Mola, como incluso los Ciro Gómez Leiva, ya voy a mostrar una parte de su noticiario de anoche en Imagen TV, pues peleándose el apodo que le puse en algún momento a Loret de Mola como Lor Montajes. Es impresionante el nivel de fake news, el nivel de infodemia que se manejó ayer, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, yo pienso que debemos de tener muy claro que la intención de estos comunicadores y de que al fin y al cabo pues terminan siendo voceros de la oposición y de grupos de poder que están muy enojados con Andrés Manuel, es que ellos intentaron hacer de la manifestación de ayer un acto de represión por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque así como Andrés Manuel siempre ha tenido como la bandera, digamos, el combate a la corrupción, también siempre lo ha dicho y lo ha repetido en muchas ocasiones que él no va a encabezar un gobierno represor. Lo cumplió en la Ciudad de México y lo está cumpliendo ahora en el gobierno federal. La cuestión es que ellos, los de la oposición, quieren decir Andrés Manuel es un represor, Andrés Manuel encabeza actos de represión, Andrés Manuel no deja manifestarse, Andrés Manuel es un dictador. Este discurso que existe, esta narrativa que es lo que han intentado llevar o lo que han intentado comunicar estos personajes, pues ayer tenía como un momento culmen. ¿Por qué? Porque era una manifestación donde se preveía que habría violencia, donde pues hay manifestaciones de este tipo, que ya hay varias que ha habido, donde, bueno, pues hay violencia, hay infiltrados. Era una manifestación complicada, por lo tanto, pues ellos decían, va a haber un acto de violencia, y se enfocaron en eso. La cuestión es que los actos de violencia o los actos de represión por parte de las autoridades no fueron visibles, y lo que observamos fue pues una contención de parte de manifestantes y que con justa o sin justa razón o indignadas realizaban actos de violencia y de infiltrados que encabezaron estos actos de violencia. Entonces, por parte de los policías, pues sí hubo un repliegue, pero no hubo un acto de represión. No hubo un acto de represión como lo hubo en Jalisco hace unos meses, cuando incluso hubo personas desaparecidas por varias horas, cuando los policías empezaron a golpear en el piso a los manifestantes, cuando se les llevaron a los emparos, cuando no se sabía o no se supo durante muchos años. En este caso no. Y cuando no observaron eso, cuando no vieron estos actos de represión, empezaron a montar este discurso, no se están reprimiendo o están reprimiendo a las manifestaciones. Entonces utilizaron principio esto, que es la represión. El segundo es esta cuestión del gas lacrimógeno, que las autoridades de la Ciudad de México han dicho que no van a utilizar, y que en realidad lo que utilizan es unos extintores para tratar de detener pues cuando empiezan con los martillazos. Entonces lo que hubo fue este uso de extintores. Hubo, sí, parece ser que hubo gases lacrimógenos, y hay imágenes donde desde las manifestaciones se están lanzando algún tipo de gas, pero eso
es una cuestión que también se utilizó y Loret lo puso, ¿no? Hay gases lacrimógenos y va a haber una crónica de nuestra reportera donde tal y tal cosa, y eso no existe. Otra de las fake news que utilizaron fue que había francotiradores en el techo de Palacio Nacional, lo cual había sí personas que estaban utilizando unos aparatos muy vistosos para evitar que hubiera drones sobrevolando no el Zócalo, sino Palacio Nacional, que es una zona donde no debe de haber drones y donde generalmente pues nunca hay este tipo de artefactos. Bueno, varios manifestantes dijeron hay francotiradores. La cuestión es que pues los manifestantes pueden decir pues hay francotiradores. El problema es cuando personas con un cierto, y esto lo pongo entre comillas, prestigio de periodistas que son, digamos, los que dicen la verdad, también lo pongo entre comillas, utilizan esto para crear infodemia, para crear fake news, para crear miedo y para crear, pues, todo esto que sucedió ayer, que es decir, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía francotiradores prácticamente disparando a las manifestantes en el Zócalo de la ciudad. Esto fue un acto de completa irresponsabilidad. Y esto tuvo, esta infodemia tuvo como varias versiones. Por ejemplo, Somos el Medio, que parecía un medio pues muy crítico, todavía tienen su portada una página en que no eran pistolas, pero si no eran, y lo afirman, eran de estas armas gotcha y que supuestamente dispararon pintura a las manifestantes en la plancha del Zócalo, lo cual es tremendamente una falacia. Entonces, aquí la cuestión es que utilizaron todas las mentiras y las falacias que pudieron ver o que pudieron inventar para engrandecer este discurso de que Andrés Manuel López Obrador es un presidente autoritario, es un presidente represor y por lo tanto es más de lo mismo de los anteriores gobiernos del PRI y del PAN. Oye, mi querido Jorge Gómez Naredo, y ya que estamos hablando de esto, la hipocresía de los partidos de oposición, ¿no? El PRI, ya poníamos a Alito Moreno poniéndose del lado de las mujeres, se les olvidó el tema de las muertas de Juárez, el PAN, cuando crecieron los feminicidios con Felipe Calderón, hoy todos feministas y feministas, esto es verdaderamente absurdo, querido Jorge. Eso, fíjate que es algo que indigna mucho que estos tipos, que son unos machos, por ejemplo, el Partido Acción Nacional jamás ha tenido una mujer dirigente y jamás parece que lo va a tener porque son unos machistas y entonces ellos supuestamente ahora defienden las cuestiones de las mujeres. Los activismos de Héctor Aguilar Camín y de los Krause, Héctor Aguilar Camín en Nexos y Krause en Letras Libres jamás han tenido una directora, jamás se han preocupado por esta cuestión de la equidad de género, por el acceso más igualitario a estos cargos. No lo practican y solamente utilizan este discurso feminista para golpear a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, lo de Broso ya es verdaderamente patético, ¿no? El señor que durante años denigró a las mujeres, las cosificó. Hoy recordaba Andrés Manuel cómo le mandó o sea, le dijo a una trabajadora de con él que fuera con Andrés Manuel, que se quitara una bata y que apareciera en bikini ahí en una mañanera que tenía en la Ciudad de México. Eso es completamente indigno, es completamente fuera de lugar y ahora resulta ser que es uno de los líderes de los hombres feministas que apoyan a la lucha de las mujeres. Es absurdo y, por ejemplo, también es absurdo lo de Sergio Aguayo. Que es un intelectual, es un académico, pertenece a muchísimos espacios y ahora resulta ser que lo de Broso pues no era tan grave porque él lo hacía como parodia y porque él en realidad pues no iba a cargo público y que por eso no se le podía criticar. Me parece que ellos sí caen como una especie de maromas terribles. Lo de ayer de Sabina Berman también me pareció muy indigno y pues eso es lo que sucede. Indigna mucho que estos ahora se quieran montar a los derechos de las mujeres cuando hicieron poquísimo por detener, que ese es el asunto de fondo, la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, y no realizaron y siguen sin realizar cuestiones que tienen que ver con la legalización de la interrupción del embarazo. Oye, Jorge, precisamente para que nos grabe don David y para que estemos en sintonía con el equipo de producción, déjame colocar para la gente que nos está amablemente viendo y escuchando
en Sin Censura, en todas nuestras plataformas, el tuit de Sergio Aguayo, que resulta en efecto tan lamentable como la defensa de Sabina Berman de Broso. Dice Sergio Aguayo: me critican por mi condena a Macedonio y mi silencio cuando Broso sacaba a la reata en traje de baño. No lo criticaba porque Broso no buscaba un cargo público, era una parodia y le daba voz a feministas como Marta Lamas. Chinga tu madre. O sea, necesitas ir por cargo público para ser criticado por un intelectual, un académico como Sergio Aguayo, y porque pues le daba su cuota a las feministas como Marta Lamas, y porque era una parodia, como si eso no afectara a la sociedad. No, 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 es que creen que somos pendejos, Jorge. Perdón, tú eres muy propio, pero yo sí ya me estoy ya no digo encabronando, lo que le sigue. Sí, y sorprende que sea Sergio Aguayo, que digo, pues es un académico de muchos años, ha escrito en un montón de libros, y pues que haga estos absurdos. Los medios de comunicación tradicionales durante muchísimos años también han denigrado a las mujeres, las han cosificado, hay programas que son verdaderamente indignos, y todo es parte de este gran problema, porque sí es un problema. La cuestión de la violencia en contra de las mujeres es un grave problema que duele mucho, que indigna mucho, pero también lo debemos de analizar desde puntos de vista muchísimo más complejos, y que salgan ahora estos tipos que han apoyado, que estuvieron en esta cuestión de cosificar a las mujeres como Broso, y ahora parece ser que son como ya benditos, ¿no? Pues si Sabina Berman dijo, no, pues ya yo le doy, ya es parte del movimiento feminista de los hombres, pues entonces ya lo santificamos. Me parece que no es así, me parece también que lo de Broso, pues es una cuestión netamente política, y ese es su papel, de hacer eso para golpear a Andrés Manuel. Lo que indigna muchísimo, pues es que lo haga con una causa que él mismo durante muchísimos años hizo que se denigrara a las mujeres. Oye, y a ver, ¿qué me dices? Esto sí está complicadísimo. Ya ves que amurallaron la casa de Andrés Roemer y tumbaron las vallas, tumbaron el muro. Hubo, sí, ataques a la casa de Andrés Roemer. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como creo que debió de haberlo hecho, pues destinó a algunos elementos para la protección de esta casa, y la esposa de Andrés Roemer salta a las redes sociales para escribir, dame tu opinión, dice: el día de ayer grupos de mujeres agredieron la casa de mi esposo, intentaron allanarla por la fuerza y lanzaron gas para intentar prenderle fuego con habitantes en el interior. También soy mujer y me siento amenazada por el rumbo que toman los acontecimientos. Las denuncias presentadas en contra de mi esposo han resultado sumamente dolorosas para mí. Deseo que cada una de estas sea analizada cuidadosamente por las autoridades y que con justicia se resuelvan en estricto apego a derecho. Sin embargo, pido con mucho respeto a quienes intentaron cometer este crimen desproporcionado que no transfieran su enojo a los seres humanos que habitan un hogar. No existe justificación para un ataque de tal magnitud, el cual pudo haber tenido consecuencias fatales. Me llama mucho la atención las palabras que usa la señora. Yo no la conozco ni tengo intención de exhibir absolutamente nada de la señora. Creo que de alguna manera también es víctima de esta situación, pero dice: intentaron allanar por la fuerza, agredieron la casa de mi esposo, como si no fuera la casa de ella. Me llamó mucho la atención esto. Y bueno, pues Pamela Cortés Roemer dice que desea que cada una de estas denuncias presentadas en contra de su esposo sea analizada cuidadosamente por las autoridades y que con justicia se resuelva en estricto apego a derecho. Otro de los temas que nos ocupó a muchos, el tema de Andrés Roemer, sobre todo ayer, Jorge. Sí, es un tema pues complicado, y además también se ve como hay distintos tratamientos. Por un lado, lo que sucede o lo que tenga que ver con Andrés Manuel o con Morena, y por otro lado, lo que tenga que ver con este personaje que está muy ligado a Televisión Azteca. Ahora, la cuestión es que ahí sí hay como una cuestión
O sea, ¿qué haces si llega a haber no estoy hablando de linchamiento, no estoy hablando de lo que se dice sobre este personaje, sino del linchamiento que puede llegar a suceder en caso de que hubieran ingresado a la casa, en caso de que hubiera sucedido algo, que son los procesos de linchamiento. Hay una tuitera que es además académica, Elisa, que tiene algunos tweets muy interesantes acerca de esta cuestión de los linchamientos y de cómo se pueden desbordar la ira y entonces causar una problemática. Me parece que se deben de investigar todas estas denuncias que existen contra él, pero también, ¿qué haces tú como autoridad? O sea, puedes o vas a permitir que suceda una o posiblemente que pudiera llegar a suceder una tragedia o qué es lo que vas a hacer. Entonces me parece que como coincido contigo que hubo una actuación adecuada de parte de la policía, sí indigna porque pues había policías y entonces estos discursos de cómo es que a un acosador lo protejan los policías, pero me parece que además tiene que ver con esta cuestión de la indignación que existe de muchísimas mujeres, porque los procesos judiciales, los procesos que tienen que ver con las denuncias, que tienen que ver con los feminicidios, no llegan a ningún lado. Y es un problema esto de la violencia en contra de las mujeres que tiene que ver con el Poder Judicial. Y al Poder Judicial no se le ha exigido absolutamente nada. A las procuradurías de los estados tampoco se les ha exigido absolutamente nada. Si investigan o no investigan, si revictimizan o no revictimizan a las mujeres, si hay un montón de elementos o de investigaciones que no llegan a ningún lado, si existe la impunidad. Es un problema muy complejo y me parece que se debe de ir parejo. O sea, muchísimas autoridades están fallando en eso y es entendible la rabia de muchísimas mujeres ante la violencia que existe, pero también debemos ver cuáles son los espacios donde se deben de empezar a solucionar poco a poco las cosas, porque es un problema muy grave. Pero, por ejemplo, hay policías municipales que son enteramente corruptas y que no hacen nada cuando hay una denuncia de violencia en contra de las mujeres, y a esas policías jamás se les toca nada, a los presidentes municipales tampoco, a las policías estatales, a los procuradores, a los gobernadores, y parece sería que todo depende de Andrés Manuel cuando hay un tema que es muchísimo más complejo. Oye, dos cosas para cerrar, si me permites, Jorge, y pidiéndole un poquito de su generosidad y de su paciencia a Carlos Pozos, a la Molécula, que ya nos está esperando con el resumen de la mañanera. Dame tu opinión, una del PAN y una del PRI, para que no se vayan a enojar, para que luego no vayan a decir que discriminamos. El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solicitó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados suspender la comparecencia programada para hoy de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por medio de un oficio argumentó que se debía suspender la sesión con el fin de salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa respecto al expediente que tramita la sección instructora encargada de elaborar el dictamen de procedencia o no del desafuero. Pues dicen que el miedo no anda en burro, querido Jorge. Cabeza de Vaca está completamente desesperado porque la ve muy cerca. Si bien el proceso que va a seguir o que tiene que pasar por la Cámara de Diputados, después tiene que pasar por la Cámara local para que se apruebe el desafuero, pues es muy claro que las está llevando de perder, y ahí el PAN va a tener en un momento dado que decirles: ¿sabes qué, Cabeza de Vaca? Pues tú te vas a defender a como te dé lugar, porque lo van a tener que abandonar. El PAN no puede defender a un delincuente que es tan claro que se ve que es delincuente, que es tan claro que tiene nexos con el crimen organizado. Entonces, me parece que ahí la desesperación ya es de Cabeza de Vaca, es muy amplia, y cada vez el apoyo del PAN va a ir haciéndose menor, y entonces ahí sí va a quedar pues completamente solo. Por eso, pues trata de impedir lo más posible que se lleve el proceso y de dilatarlo. Una pregunta, obviamente con todo el sarcasmo. ¿No tendrás por ahí el teléfono de Alito Moreno? Me urge decirle que en el PRI en la Ciudad de México necesitan una nueva diputada. Perdón por la risita, que sé que es la que calienta, pero juez ordena la detención del expresidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el conocido como el Rey de la Basura, y Sandra Vaca, hoy diputada local priista y quien busca ser diputada federal. Fue inscrita en las listas por el PRI,
un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, especializado en el sistema inquisitorio, giró una orden de aprehensión contra el expresidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la diputada local priista Sandra Ester Vaca Cortés y el exsecretario de Finanzas local priista Roberto Zamorano por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. También se informa que las cuentas del expresidente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fueron congeladas casi 7 años después de que la investigación periodística presentada por Aristegui Noticias revelara, al César lo que es del César, hay que darle crédito, cómo operaba una red de prostitución en el interior de ese partido. El bloqueo se dio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí ni cómo los priistas se salven de este megamadrazo, Jorge. No, en realidad el PRI en la Ciudad de México es como un cero a la izquierda, bueno, más bien un cero hacia ningún lado, y con esto de Cuauhtémoc desde hace ya varios años, desde antes electoralmente era un cero que no iba para ningún lado, pero esto de lo de su exdirigente estatal, local, pues lo hundió más. En realidad, si nosotros vemos, el PRI está cada vez más desestructurado y es un partido seriamente en problemas de que no se sabe si va a vivir después, si no se va a extinguir así como el PRD se está extinguiendo. Y lo que pasa con esto es que pues el PRI cada vez es más intrascendente, las declaraciones de Alito cada vez son más absurdas, defendiendo a las mujeres y sus luchas cuando tiene este cochinero adentro del PRI, y me parece que es cada vez como más invisible, así como el PRD, y esa es la oposición política electoral que tenemos en el país. Pues pobrecitos. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que apoye los esfuerzos que realizas desde tu independencia? Sí, estamos en revista Polemón, es polemón.mx, y en Facebook, ayer en Facebook hicimos la transmisión, en todos, en Twitter y en YouTube también hicimos una transmisión en vivo de lo que estaba sucediendo en la marcha. Estamos ahí en polemón.mx, revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter, y a mí me pueden seguir o nos podemos comentar en JG Naredo en Twitter y Jorge Gómez Naredo en Facebook, y pues estamos ahí en Regeneración, ya estamos prontos a sacar un nuevo número en este mes de marzo, y pues ahí seguramente va a circular por todo el país. Te mando un abrazo, Jorge, como siempre, un abrazote. Igualmente, Vicente, un abrazo muy fuerte a ti y a todos los que te ven y te escuchan. Gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura.